Para todos os que nos acompanham, saludos fraternales. Que o Divino Maestro Jesus nos pueda inspirar, auxiliar, que os buenos espíritos nos guiem en el examen de este tema, que es la sal de la tierra. Nosotros encontramos en Mateo, en el capítulo 5, el versículo 13, él habla de este asunto. Los discípulos y la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, si la sal viene insípido, ¿cómo va a ser posible restaurar su sabor? Para nada más sirve, ¿no? Sino para ser lanzado, ser tirado fuera y ser pisado por los hombres. Este es el pasaje que queríamos examinar junto con vosotros. E para empezar, me gustaría preguntar, e também que assim que tengáis perguntas, que las presentéis, por favor, para que podamos estabelecer mais bem um colóquio, ¿no? Em relação ao tema, intercambiando ideias entre nós. E eu vou sempre ler o que escribáis aí para quedar gravado, ¿no? As perguntas e as respostas que hagáis, para que os que não estão vendo o que vais escrever, por lo menos sepam o que vão a escrever, o que vão a poner, para que podamos interactuar, ¿no? Lo primeiro que me gostaria perguntar dentro deste tema, no antes de perguntar, vamos situar. A Terra vive momentos muito difíceis. Estamos em um período de transição. Todos somos conscientes de isso, os espiritistas, e muita gente se está dando conta de isso, ¿no? Há muito pessimismo, e quem não tenha ideia da vida futura, que é tratada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitas dificuldades de conciliar, ¿no? As dificuldades do mundo com a esperança. Há muitas pessoas que estão centradas, ¿no? em las coisas do mundo, dedicadas à supervivência e a sua preponderância em relação aos demais em diversos aspectos da vida, não? E não han compreendido aún a proposta. ¿Por que vivimos? ¿Por que estamos aqui na Terra, não? E isto é o que vamos tentar examinar, considerando que há muito dolor, muito sofrimento, que não há quem esteja aqui na Terra que não passe em algum momento de sua vida por dificuldades, e alguns vivem toda a vida em dificuldades. E aí perguntamos, por que Jesus se dirigiu a los discípulos e les dijo, vosotros sois la sal de la tierra? E logo em seguida les chama a atenção para as propriedades da sal, não? Porque se a sal não cumpre sua função, ¿para que sirve? Como se vai restaurar suas propriedades? Vamos examinar. Esta é a primeira pergunta. Que propriedades nós encontramos em la sal? Que me podeis dizer? Que propriedades tem la sal? Podeis escrever na área de texto, por favor. Aguardando, ¿no? A manifestação, demora um pouquinho para chegar. Marta dijo yodo. Bien. Si la sal es sacada de la mar, de hecho, tiene yodo, ¿no? Que es algo muy importante para ciertos aspectos de la salud humana. Pero si no es una sal sacada de la mar, a veces es sal producida en laboratorio, que es cloreto de sodio, ¿no? Aí hay que agregar el yodo. A veces no viene con esta propiedad, pero si es una sal natural, sacada de la mar, normalmente está con el yodo no natural que la sal
adquiere en el propio ambiente de la naturaleza. Muy bien, esta es una propiedad importantísima. Es una especie de agregado, ¿no?, que viene con la sal. Muy bien, Marta. ¿Qué más? Vean que esto ya nos da un indicativo, mientras no pongáis nada, vamos comentando, ¿no? De que ni siempre las cosas son simplemente lo que aparenta, ¿no? Si nosotros no sabemos que viene el yodo junto con la sal, entonces no tenemos idea, ¿no?, de que ahí no hay un solo elemento, hay más de un elemento. Así que cuando Jesús dice que somos la sal de la tierra, considerando que en aquel entonces la sal era toda sacada de la mar, ¿no?, entonces ya venía con este agregado. Y ahí ya podemos sacar la conclusión: nunca se trabaja solo. Y dentro de esto el maestro les recomendó a los discípulos que fueran siempre de a dos. Que fueran siempre de a dos. Y hay un otro momento en que él dice: donde estén reunidos dos o más en mi nombre, yo ahí estoy con ellos. Así que para cumplir su función, ¿no?, y tener extensión de su propia función, la sal va a contar con un agregado que es el yodo. ¿Y nosotros? ¿Con qué agregados vamos a contar en el cumplimiento de esta función de ser la sal de la tierra? Muy bien, ¿qué más? ¿No sabéis más propiedades de la sal? Solo tenemos yodo. No les voy a preguntar, ¿qué hace la sal cuando es puesta en los alimentos? ¿Qué hace? ¿La sal produce sabor? ¿Intensifica el sabor de las cosas? ¿O no? Están muy calladitos, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos un grupo considerable. No está llegando nada. Ah, mira. Estaba paradito aquí. Hay un montón de informaciones. Muy bien. Da sabor. Carmen Cardona ya había puesto. Perdón, pero no estaba rotando aquí la cosa y yo estaba pensando, Dios mío, no entra nada. ¿Qué pasa, no? Ahora he visto que están aquí las informaciones. Muy bien. Dar sabor, ¿no? Y Ana dijo que la sal marina, sin refinar, contiene todos los minerales. Muy bien. Entonces nosotros vamos a examinar este sabor, gusto, que Yolanda también puso más abajo. Onak dijo, sí, solo sirve para salar. No, no es solo eso, ¿eh? Sirve para más, no es solo la pregunta, ¿verdad? Montse dice, es necesaria para algunas funciones corporales, condimenta, conserva. Muy bien. Aquí vamos a examinar también la conservación que produce la sal enseguida. Ahí vamos a ver qué más. Se disuelve entregando su esencia. Mira que interesante lo que ha puesto Balques, ¿no? Vamos a examinar eso también. Es conservadora. Blanca también puso que da sabor. Ana, si es marina sin refinar, tiene todos los minerales. Mami, dar sabor a los alimentos también para su conservación. Y cloruro de sodio, dice Juana, ayuda al sistema nervioso. Muy bien. Carmen Cardona, en dosis precisas es un buen sazonador. Muy bien. Luis, dar sabor. Montse, hay mucho escrito. Sí, ya ahora lo veo. José Luis, realza el sabor. Potencia el sabor, dijo Víctor. Creo que, bueno, muy bien. Tere, le da el punto al sabor. Susana, potasio, calcio, cloruro y sodio. Muy bien. Paqui también puso algunos de estos elementos. Pepe, conserva los alimentos e impide que se pudran. Muy bien. Da energía, dijo Susana. Excelente, excelente. Vamos agora, então, examinar esta propriedade
de dar sabor. Bueno, ¿quién no tiene disgustos en la vida? ¿Quién no los tiene? Muchas veces tenemos decepciones, a veces profesionales, a veces en una relación de amistad. Tenemos decepciones a veces dentro de la propia familia. Entonces hay muchas veces situaciones que estamos con ciertos disgustos, ¿no? Por las situaciones que vivimos en la vida. Es en esta situación que el seguidor de Cristo puede entonces representar dar sabor a la vida. Os voy a narrar un ejemplo, ¿no? Ocurrido ahora esta semana con un compañero nuestro, con quien estudiamos el libro de los Espíritus. Ahora terminamos el libro de los Espíritus, estamos estudiando el Evangelio según el Espiritismo. Es un pequeño grupito aquí donde estoy viviendo, en Guayana Francesa. Y él dijo que en su profesión atiende a mucha gente, ¿no? Y una señora estaba muy desanimada, así un poco triste, acabrunhada, ¿no? Porque su mamá se había muerto. Y él estaba hablando con ella y naturalmente ella en sus palabras, en sus manifestaciones, reflejaba ese pesar, este dolor, añoranza, ¿no? Al final la madre se había muerto. Y él entonces en un dado momento la miró y le dijo, pero tu madre no se ha muerto, tu madre sigue viva. Y la señora entonces tuvo un choque, ¿no? Y lo miró y él se quedó mirando para ella, ¿no? No dijo más nada, mirándola. Y ella entonces de repente dijo, llevas razón tú, ella no está muerta. Y él dijo, y entonces, no estando muerta, tampoco está alejada de ti. Y ella dijo, ¿sabes que no me había dado cuenta de pensar en eso? Y de repente cambió las expresiones, la expresión de la cara cambió, ya se parecía más tranquila, más jovial, con aquel aire de esperanza y de continuación. ¿Me habéis entendido qué es lo que es dar gusto, dar sabor, ¿no? a la vida cuando las personas están en disgusto por la vida? Voy a otro ejemplo. He visto un video de un muchacho que se puso en un sitio, un shopping, era un actor, se fantaseó de pidiente y un tanto sucio, y simplemente puso un cartel. No te pido nada, además de un abrazo. Solo esto, en el cartelito, escrito en un cartoncito, ¿no? Y quedaba ahí, la gente pasaba, miraba, raro, ¿no? Y siguiendo, hasta que alguien le dio un abrazo. Y así comenzaron a sucederse. Llega una muchacha y le dice, y le abraza, ¿no? Demoradamente. Y después le dice, yo estaba más necesitada de este abrazo que tú. Un niño viene a abrazarle, ¿no? Y ahí un reportero estaba ahí mirando y le pregunta, pero ¿por qué estás haciendo eso, no? Y él entonces dice, yo quiero no solo recibir, pero quiero donar de mí para la gente. Yo quiero que la gente reciba lo que muchas veces la gente no tiene. El calor humano, el cariño sincero. Yo quiero que ellos sientan Jesús a través de mí. Ya he visto otros, ¿no? También de los abrazos y tal. Como la gente muchas veces necesita un momento, ¿no? Una palabra amiga, un contacto fraterno, hermano, y muchas veces no encuentra quién, ni los amigos se dan cuenta. Y una vez en la Federación Espírita Brasileña,
nos preparávamos para o início das atividades de um certo ano e uma jovem estava encargada de fazer a dinamização inicial del contato com as pessoas. Normalmente chegam novos trabalhadores, chegam e nós estamos por las vacaciones um pouco alejados, então hacemos atividades de integração para começar então as atividades, os trabalhos do ano, não? E ela dijo que havia aprendido que para uma pessoa ser feliz em el dia, ela necessita receber por lo menos 20 abraços. Perciban el dar el gusto. Pero para receber 20 abraços, ¿qué tiene que hacer la persona? Tiene que? ¿Qué tiene que hacer la persona? Dar, Blanca. Muy bien, dar, Lozana dijo. Abrazar también, Onak. Esto, Tere. Dar abraços. Entonces, es importantísimo esta cuestión del donar. Alguien puso, la sal se disuelve para brindar sus propiedades. Se dona. Entonces, queremos ser felices. Es necesario dar sabor en las relaciones. El sabor noble, fraterno, honesto, sincero, para que las personas perciban que sí, tenemos dolores, tenemos problemas, tenemos dificultades, todos los tenemos. Y la vida es hecha de estos desafíos, porque estos desafíos nos hacen crecer. ¿No es así? Muy bien, Montse. Mira lo que puso Montse. ¿Se podría decir entonces que el sabor es el amor y la caridad? Muy bien. Excelente. Efectivamente se puede considerar así. Y vamos viendo por qué es esto, ¿no? No es simplemente considerar como algo hecho, pero ¿cómo es que nosotros llegamos a este amor y a esta caridad en las relaciones con nuestros semejantes, haciéndonos la sal de la tierra, como Jesús nos invitó a ser, ¿no? Diciendo a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Y les dejó claro, ¿verdad? Que si la sal no tiene sabor, ¿para qué sirve? Si es insípido, entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente en el mundo ociosa. Personas que, digamos, no tienen fe, ¿no? Y se sienten privadas de las cosas. A veces viviendo en la abundancia se sienten privadas, ¿no? De las cosas, porque no saben dar y por lo tanto no reciben cariño. O muchas veces cuando tienen la oportunidad de recibir, no saben cómo recibir. El cariño fraterno de un hermano, de un papá, de una mamá. Son personas secas, insípidas. Y nosotros a veces no hacemos así. Cuando nos entregamos al nerviosismo, a la rabia, cuando nosotros nos hacemos violentos, agresivos, entonces es como si fuera demasiada sal. Cuando hay demasiada sal, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando hay demasiada sal? Mira, sube la tensión, ¿sí? Nos hace daño, ¿no, Mac? Sube la tensión, Juana, muy bien. Esto. Y Carmen, se dañan los alimentos. Vamos a una ensalada, por ejemplo. Si echamos demasiada sal, quema, ¿no? La lengua, la boca. No se puede comer el alimento, ¿no? Se pierde la gracia incluso, ¿no, Blanca? Esto, pa, que es imposible comer. Entonces, también, ¿no? Susana puso, pierde sus verdaderas y buenas propiedades. Muy bien. Y, además de esto, ¿no? Nos hace acumular agua en el organismo.
Mira qué cosa. Daña la salud, ¿no, José Luis? Ajá. Entonces, el agua es fundamental para el organismo, pero la retención de líquidos nos hace daño. Y si hay demasiada sal, hay una retención horrible de líquidos. Así que miren, lo que ocurre con nuestro organismo físico ocurre con el aspecto moral nuestro cuando no hay el equilibrio en la utilización de nuestras potencialidades en las relaciones con los semejantes. Blanca dice, todo debe estar en la medida perfecta para poder disfrutar. Muy bien. Excelente. Entonces, si nosotros nos entregamos a la ociosidad, no buscamos caminos, no cumplimos la función. Si nos falta la fe, la confianza, la seguridad de que hay una continuidad, una continuación de la vida y que nosotros tenemos un papel aquí, ¿no? Si nosotros nos entregamos en la búsqueda de la saciedad, queremos todo para nosotros y nos olvidamos de las necesidades ajenas, y es por esto que vemos en este mundo nuestro hoy esta cantidad de personas con estados alterados de consciência, com problemas graves de esquizofrenia e incluso recorrendo muito ao suicídio. Não sei se habéis puesto atenção, Allan Kardec, hablando, ¿no?, de la cuestión de la nueva era y de la regeneración, un poquito antes de tratar el tema, en la Génesis. Y también en obras póstumas hay un texto en que él habla de eso, ¿no?, que los espíritus le alertan, es un mensaje que recibe, diciendo que llegaría el momento en que en el auge, ¿no?, y el ápice de la transición planetaria, que los suicidios iban a aumentar mucho, incluso entre los niños y jóvenes. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Por disgustos de la vida, por a veces tener demasiado y no saber valorar, tener muchas cosas, pero la ausencia de cariño, de fraternidad, de sentirse útil. A veces es demasiada protección, la criatura no enfrenta los problemas para madurar y cuando los problemas llegan no sabe qué hacer. Recurre a la drogadicción. Entonces, aumenta demasiado la cantidad de suicidios, de sufrimientos, ¿no? Bueno, dentro de esta propiedad de dar sabor, aún pusimos el ser proactivos. No ser reactivos simplesmente, ser proactivos. Hemos visto que Víctor ha puesto, ¿no?, en el PowerPoint, ¿no?, unas invitaciones a la lectura diaria, ¿no?, unas 15 páginas, 20 páginas por día de libros nobles, como la Codificación Espírita, por ejemplo, ¿no? Prepararnos. Meditar sobre las situaciones, las condiciones que vivimos y aquello que nos ocurre todos los días para saber cómo ser proactivos al día siguiente. No sé si habéis visto una película en que los personajes entran en una ciudad para hacer un reportaje sobre el día de no sé cómo dice en español, la marmota. Es un animalito, ¿no?, que hacía una adivinación. Alguien agarraba la marmotita y hacía la adivinación de cómo sería el año, alguna cosa así, ¿no? No me recuerdo el nombre de la película. Pero el hecho es que el personaje se despierta por la mañana y el día se repite. Y al día siguiente se repite otra vez. Él no consigue salir de la situación de la ciudad y él entonces empieza a percibir que él podría hacer cosas buenas, que ele poderia auxiliar as pessoas, que poderia... E ele vai, então, percebendo que
Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿no es lo que ocurre con nosotros muchas veces? Somos obligados a repetir las experiencias hasta aprender. Es el día de la marmota, ¿no? Yo creo que es este, el día de la marmota, el nombre de la película. Muy bien. Creo que está ahí disponible, ¿no? En nuestros canales de películas, ¿está bien? Vale la pena ver, ¿no? Para ver cómo el individuo se va cambiando en la repetición de las experiencias. Entonces nosotros podemos aprender a ser proactivos delante de las situaciones. Aprender de las convivencias para que cuando tengamos una situación similar, ya saber cómo actuar y evitar el sufrimiento, ¿no? Y en esto todo, la cuestión que fue puesta aquí ya, ¿no? Y que me gustaría profundizar un poco más, el uso con parsimonia, con equilibrio. Ya hemos comentado, ¿no? Y ahí, entonces, yo os pregunto, ¿en qué situación nosotros a veces causamos un daño? Vamos decir así. Estaba un día hablando con mi hermano y narrándole alguna cosa. Y no era nada que tenía que ver con nosotros. Yo estaba narrando algo y yo le narré con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Y él me dijo, mira, estás hablando con tanta energía que yo siento como si hubieran pinchazos así en mi piel, ¿no? Era mi energía que le estaba llegando. ¿Ya habéis pasado por una situación parecida con esa, con alguien? A ver, ¿alguien ha tenido este tipo de experiencia ya? Esto, Montse, la ausencia de atención y cariño daña mucho. Es impresionante, Víctor, aunque no hayas pasado, pero todo lo que nosotros emitimos, nosotros pensamos, nosotros hablamos, llega a las personas. Nosotros vivimos en este mundo de vibraciones, de intercambio. Esto es, para todos es tranquilo, ¿no? Mami dice, sí, incluso hasta el punto de sentirlo físicamente con malestar esto. O uno hablando, el otro sentir mal, o uno sentir mal por lo que el otro está hablando. El otro día, ¿no? Alguien hizo una broma conmigo. Y no sé qué fue que pasó, que yo sentí un dolor. El pecho me dolió en el mismo momento, ¿no? Y yo le dije a la persona, mira, no sé qué me pasó, pero con esta broma me provocó una cosa, un malestar, ¿no? Y la persona me pidió 1000 perdones porque no tenía ninguna intención, pero a veces no es la espontaneidad y la ausencia a veces de trabajar el sentimiento y cuando lo emitimos, aquello alcanza a la otra persona. ¿Cierto? Susana puso sí, el sentir una reacción cuando se escucha a alguien. No a veces un vídeo en el YouTube incluso. Por esto cuidado con las películas que vemos, ¿no? Y muchos dice que también se recuerda de haber ocurrido, ¿no? Entonces a veces sentimos. Y esto ocurre demasiado en las relaciones con las personas. Por esto la parsimonia en las palabras, el cuidado al hablar, el equilibrio en las relaciones, porque a veces estamos dañando y no nos damos cuenta. Y a veces la persona no dice. No encuentra cómo decir, cómo hablar, o se siente intimidada, alguna cosa así. Y nosotros le estamos perjudicando, ¿no? No nos damos cuenta muchas veces. Pero emitimos farpas fluídicas, como pinchos que van. Y esto alcanza. La persona que tiene más sensibilidad, ela percibe esto, ¿no? Y hay personas que los absorben, no tienen esta percepción de notar, de percibir lo que está ocurriendo, pero absorben. Después se sienten muy mal y no saben por qué. Vienen dolor de cabeza, malestar, a veces problemas, principalmente en esta región del plexo solar, ¿no? De la altura del estómago, arriba del estómago. La persona siente un malestar ahí, ¿no? ¿Está bien?
Esto, Juana, cuando elevamos el tono un poco más, ¿no? Y José Luis puso aquí antes Yolanda, ¿no? Las noticias negativas nos producen vibraciones negativas, seguro. Uhum. Y José Luis, a veces nuestros malos pensamientos hacia los demás termina por hacernos daño interiormente. Sí, aquí voy a poner un ejemplo gráfico que ya hemos utilizado anteriormente, que eu vi por primeira vez haciendo este ejemplo el presidente actual de la Federación Espírita Brasileña, Jorge Godinho. Ele descreveu o seguinte: quando nós emitimos um pensamento direcionado a alguém, antes deste pensamento sair e alcançar a pessoa, porque vai em direção a ela e alcança a pessoa, pero antes de fazer isto, este pensamento, ele como que nos dá uma ducha em todas as células que temos, os trilhões de células que temos, são como que banhadas por este pensamento, esta vibração que emitimos. Então, o primeiro a receber o pensamento somos nós. Se é um pensamento negativo, o primeiro a recebê-lo são nossas células todas. E depois sale e vai ao encontro da pessoa. Se é um pensamento bueno, positivo, então se recebemos uma ducha agradável, buena, e depois sale de nós e vai em direção a outra pessoa. Está bem? Isto, apesar de já haver meditado e pensado em el assunto, não? Esta representação gráfica nos deixa entender por que nos sentimos mal muitas vezes com nossos próprios pensamentos, que nos causam, a vezes, depressão, mal-estar, não? Um sentimento negativo que está por aí, e não sabemos como foi que isto ocorreu, pero a vezes por los pensamentos que hemos cultivado, não? E nos hacemos daño interior. Aí Onak pergunta, isto nos vuelve, se vou a descrever o que ele dijo, não? Quando emitimos o pensamento, vamos poner primeiro o negativo. Nos ducha, sale e vai em direção à pessoa. Se a pessoa sobre quem pensamos, não? Está orando, protegida, trabalha em el bien, é uma pessoa positiva, esta vibração negativa chega aí, como que golpea em um escudo protetor e vuelve para nós. Porque vai volver, porque ela tem um destino, não conseguiu cumprir o papel, vuelve para cá. Pero há uma situação pior que essa, porque se vuelve assim, só estamos recebendo nossa própria energia negativa, que já nos duchou e agora vuelve. Agora, se a pessoa de allá não tem o hábito de orar, de proteger-se, então o que vai ocorrer com ela? Ela vai receber este pensamento negativo que lhe vai também dar uma ducha em toda a organização física e perispiritual, em todas suas células, e ela provavelmente se vai acordar de nós outros e pensar alguma coisa muito negativa. E aí vem de novo a energia, la nuestra junto com a da pessoa. E aí recebemos essa dupla carga outra vez contra nós outros, porque hemos abierto la guardia, não hemos sido vigilantes. Por isso é muito bueno emitir buenos sentimentos, buenos pensamentos e orar por las pessoas. Por isso Jesus recomendava orar por nossos inimigos. Porque se emitimos buena vibração, chega a pessoa. A pessoa está bem sintonizada, ora, hace coisas buenas, recebe nossa vibração e se acuerda de nós outros, em algum momento tem um sentimento por nós outros e vuelve para nós outros aquela energia agradável, positiva. Se é uma pessoa que não está bem, está mal, e nós emitimos uma boa vibração para ela, chega a energia aí, a pessoa não está em condições de receber. A vezes a energia simplesmente golpea e vuelve para nós. Uma boa energia nossa que emitimos. E a vezes os buenos espíritos, o ángel de la guarda da pessoa, agarra esta energia, la acumula para em algum momento utilizar em favor da pessoa que não está equilibrada naquele instante para receber
essa proteção. ¿Habéis comprendido isso bem? Susana dice, el lenguaje no gestual puede causar una sensación negativa. Sí, sí. Tere, yo sentí hablar un hermano de otro cuando esto se marchó. Sentí dolor y decepción. La crítica, sí. Esto muchas veces nos daña, ¿no? Montse dice, en el plexo, en el corazón se acelera. Y el corazón se acelera, de verdad. Cuando las cosas son negativas... Agora, quando são positivas, se calma, se tranquiliza, não? Está bem? Muito bueno. Então, la sal também, esse escudo se cria quando não ora sí o naxi. Quando nós oramos por los demás, naturalmente vamos criando um escudo protetor. Quando emitimos buenas vibrações, quando hacemos o exercício de la oración, de la meditación, de la irradiación en favor de los semejantes, esto primero nos protege y después va en la búsqueda, ¿no?, de aquellos por quienes estamos nosotros orando. Hay una propiedad de la sal que es muy interesante, es incorruptible. La sal es incorruptible. Bueno, no se deje influenciar. La sal es la sal. ¿Está bien? Ok. Orlando está poniendo gracias por realzarnos y reiterarnos eso como se crea con el pensamiento, que el poder del mismo por estos buenos pensamientos. Así, hay que trabajar, Orlando, para cambiar, ¿no? Substituir os pensamentos que a vezes estamos assim descuidados e aquilo está em nossa mente, não? Trabalhar para que sejam pensamentos positivos, para que sejam buenos pensamentos, não criticar a los demás, aceptá-los como são, não exigir de los outros o que não podem dar, não? Isto é fundamental. Então, a sal não se deixa influenciar por lo que é negativo, é incorruptível. Ela, para cumprir esta função que Jesus ha, então, brindado, não ha dicho a seus discípulos, e nós queremos ser discípulos de Jesus, não? Então, necessitamos, de alguma maneira, cumprir esta função. Não deixar-nos corromper por las malas vibrações de los demás, por los malos pensamentos, por las influências del mundo negativo, nos hacer efetivamente blindados como protegidos destas corrupções del mundo. Não é fácil, ¿eh? Pero como é que vamos conseguir fazer isso? Lo primeiro é trabalhar para não ceder a las malas invitações ou a las malas ideias que tengamos, não? Há um exemplo que vamos. Un indivíduo recibe a invitação de los amigos, companheiros de trabalho, que hoje vamos tomar umas e outras por aí, não? E tal. E o indivíduo já tem conhecimento de que há certos sítios que são frequentados por espíritos inferiores. E ele, então, sabe que, al estar em estes sítios, está exposto a las influências negativas. Está abrindo seu campo vibracional para receber essas influências, porque aí está adentrando, ¿no? Havia um companheiro que dizia, me gusta muito ir a estes sítios para auxiliar a la gente. O primeiro que há que entender é que não se pode auxiliar quem não quer receber auxílio. Porque quem vai para certos sítios quer divertir-se, entre comillas, porque não conhece a verdadeira diversão, passar um bom rato, como dizem, não? A vezes tomando umas e outras, com os companheiros visíveis, pero não considera que há os invisíveis também, não? E aí estão estas situações. E se deixa corromper. Se é sal, como Jesus ha dicho, sois la sal de la tierra, não se pode deixar corromper. ¿Está bem? Então, não cede a las invitações negativas
y ni a los pensamientos suyos mismos, que podem ser a vezes negativos, bajo una influência ou por hábito de pensar sempre negativamente, não? E havia exposto antes que a sal tem a propriedade de conservar os alimentos, não? Antiguamente não havia neveras, verdade? Não havia as formas de conservar que temos hoje. E principalmente era utilizado a sal e o açúcar. Porque as coisas muito dulces duram mais tempo também. E as coisas saladas também têm uma duração maior. Pero há que mais larga, não? A duração. Pero ao momento de utilizar o alimento, há que desalgar, há que sacar o excesso de sal, verdade? Então, a sal tem esta capacidade de resistir em el tempo. E isto significa para nós paciência, perseverança, não desanimar. Se em algum momento vemos que não cumprimos ou não estamos cumprindo como havíamos projetado, não intimidar-se, não entregar-se e persistir. Resistir em el propósito bueno e resistir às influências negativas. Esta é a propriedade, não, de la conservação. E aí entra, não, um pouco de tolerância, uma pitadita de carinho, pouquito de carinho, não? De bondade. A vezes, incluso em alguns momentos, o sacrifício, a renúncia em favor de alguém que está necessitando, não? Pode ser que em algum momento não pueda ir ao cine para ver uma película, pero se alguém que não tinha pão está comendo com este dinheiro, há situações, não? Há que ver onde estamos, como estamos, que oportunidade temos. E assim vai. Há muitas coisas que cada um tem que saber em seu momento, não? Como utilizar a sal para conservar. Há uma parábola em que Jesus recomenda para que os majordomos utilicem os recursos da corrupção para estabelecer as relações incorruptíveis. Estou ponendo em minhas palavras, não? E alguém poderá pensar a ler a parábola, não? Estava ele recomendando que o indivíduo lesara el proprietário, el dueño, ¿no? Quando estiver administrando. Não se trata de isso. É que todos nós estamos encarnados e estamos manipulando as coisas corruptíveis da terra, que são passageiras. Pero poderemos utilizar estes recursos para produzir lo que é incorruptível, a verdadeira amistad, a verdadeira fraternidade. Todo el bien que se hace não se pierde, aunque a pessoa não reconozca e não seja agradecida. Al revés, incluso a vezes nos critica. Mami dijo, la palabra salario sale de la sal, sí. Es esto mismo, ¿no? Era tan importante, como se disse, ¿no? Que se pagaba el trabajo con la sal. Ajá. E Luiz Marchante puso, ¿por qué en cierta época se pagaba el salario con sal? ¿Podrías decir? No había la moneda como nosotros tenemos hoy, ¿no? Incluso el azúcar fue utilizado también. Se pagaba con azúcar porque duraba más tiempo, ¿no? Y entonces era incluso utilizado como patrón para establecer los otros productos valen tantos quilos ou tantas unidades de açúcar. E também com a sal. Se pagava com isso porque se poderia então utilizar e passar de mano em mano e tal, como a palavra é incorruptível, não se daña. Então as pessoas utilizavam a sal como salário. E de aí vem mesmo a palavra, não?
Uhum. Ok. Muy importante estas participaciones para ir complementando la idea. Es esto mismo, ¿eh? Bueno, y ahora la pregunta que Jesús hizo, ¿cómo nosotros podemos responder a eso? Si la sal se hizo insípido, perdió el sabor, ¿qué nos queda? ¿Qué ocurre? Vean el símbolo, ¿eh? Está magnífico porque el Evangelio no es de interpretación personal. Cada uno que lee encuentra muchas cosas interesantes. ¿Y ahí? ¿Qué me decís? ¿Y si la sal pierde el sabor? ¿Sirve para alguna cosa? No sirve para nada más, ¿verdad? Mire el símbolo que Jesús utiliza. Hay que ser tirado en la tierra. Mira, si nosotros perdemos el sabor como sal de la tierra, entonces vamos a ser tirados en la tierra, en la reencarnación. Vamos a tener que reencarnar para aprender a nuevamente, ¿no?, utilizar las propiedades de la sal y entonces cumplir la función que nos cabe. Este es un símbolo, ¿no?, que Jesús pone. Se pierde el sabor. Yo sinceramente no sé si la sal puede perder el sabor. ¿Alguien sabe eso? Si la sal puede perder el sabor. Pero Jesús estaba utilizando esto, ¿no?, para decir, si nosotros como sal de la tierra no cumplimos nuestra función, ¿para qué servimos? Entonces tendrá que ser tirado en la tierra para ser pisoteado por los hombres. Pongan atención. Ajá. ¿Está bien? Ahí somos tirados en la tierra para vivir las situaciones difíciles, ¿no? Entonces ser trabajados nuestro orgullo, el egoísmo, la vanidad y estas cosas todas, incluso la pérdida de tiempo. Emmanuel, él relaciona la sal con el cuerpo, ¿no?, que es una oportunidad magnífica que tenemos nosotros de trabajar en este mundo y podemos aprovechar o no la oportunidad que tenemos, dejar pasar simplemente o incluso comprometernos, o podemos utilizar para hacer el bien, para auxiliar a los semejantes y para cumplir nuestra función, digamos así, de hermanos, de ser útiles unos a otros, ¿no? Y también con el medium, que es el instrumento para que haya la comunicación entre los dos planos de la vida. Así que nosotros poderemos ser los intermediarios para esparcir por la tierra el sabor del vivir noblemente, transmitiendo las enseñanzas que vamos aprendiendo de la espiritualidad superior, del Evangelio de Jesús, en todas las circunstancias que la vida nos brinde, en las relaciones con nuestros semejantes. Entonces seremos los medios, los intermediarios de este esparcir, de este sabor de vivir, de saber aprovechar las oportunidades, de la convivencia con, si es una metáfora, ¿no, Orlando? De la convivencia con los demás, ¿está bien? No sé si habéis tenido la oportunidad de ver una película. Es una película ítalo-francesa y brasileña. Es un brasileño que es el protagonista, es un documentario en realidad, ¿no? Y el documentario habla de muchos dolores y sufrimientos, ¿no?, de cómo este hombre se convirtió en un fotógrafo y fue a fotografiar situaciones muy, muy difíciles, ¿no?
empezando por Brasil, el nordeste de Brasil, después fue para los garimpos y después se fue para África y a fotografiar durante las guerras, ¿no? Y él entonces dice que muchas veces él ponía la cámara en el suelo y lloraba, ¿no? Y llegó a una situación de no ver esperanza para la humanidad, porque delante de tanto sufrimiento, de tanta atrocidad, de tanta ausencia de respeto de uno por otro, ¿no? Y yo creo que también debe estar disponible, se llama La Sal de la Tierra, la película, o en portugués, O Sal da Terra. Y hay bueno, esta película habla mucho del sufrimiento humano, ¿no? Del dolor y de cuánto nosotros podemos, ¿no? Trabajar y nos preguntar por qué. Él, sin tener el conocimiento de la realidad espiritual, ¿no? Es algo que a veces la persona pierde el rumbo. Pero nosotros estamos buscando comprender esta realidad. ¿Cómo explicar? Esta es la pregunta. ¿Cómo explicar tanto sufrimiento en la tierra si hay una sola vida? Si no hay nada más. Si nosotros miramos todo lo que ocurre con esta visión estrecha de que la vida es solo esa que estamos viviendo ahora, de que no había nada antes porque fuimos creados junto con el cuerpo, y que cuando muere el cuerpo también nos morimos y no hay más nada, entonces no hay explicación para eso. No hay cómo. Y dentro de esta limitación, la persona limitada, bueno, ¿cómo va a salir de la situación? Esto es ser la sal de la tierra. Es aprovechar para aclarar estas cosas cuando se tiene oportunidad con las personas. Porque no es única esta vida. Como la persona que yo he dicho, ¿no? Que habló con la señora, pero tu mamá no está muerta. Porque la muerte no existe. Este dolor y este sufrimiento, porque pasa, ¿no? No se justifica. Porque no deberíamos nosotros provocar esto unos en otros. Pero nadie sufre sin una razón. Y entonces hay una música también hecha en Brasil llamada Sal da Terra, La Sal de la Tierra. Y ahí él va a relacionar, bueno, en la película esta, el documentario, es puesto que el pueblo es la sal de la tierra. Pero pongamos atención, para ser la sal de la tierra hay que tener efectivamente una visión, lo que el pueblo normalmente no tiene. Entonces, el pueblo sí puede ser la sal de la tierra si efectivamente abre su horizonte y entiende la realidad de la vida y para qué sirve la vida. Y entonces nos convertimos en verdadero sal de la tierra. Pero si no tenemos idea, entonces, ¿qué tipo de sal somos? ¿Qué sabor damos? Me estáis acompanhando, ¿verdad? Entonces, Beto Guedes es un brasileño músico, canta esta música Sal de la Tierra, y ahí nosotros vamos a ver, ¿no? Que él va a hablar también de las problemáticas y tal, y dice que la sal de la tierra es el amor. ¿Está bien? O sea, si queremos ser la sal de la tierra conforme la invitación de Jesús, no hay otro camino, sino vivir, y es lo que había puesto antes, con amor, con caridad, y buscar una vida feliz y saludable. Una vida feliz y saludable. Porque la condición de felicidad no depende del externo, depende de lo que
traemos adentro nuestro. Hay personas que son felices con muy poquito y justamente son felices por eso. Y otros que viven la abundancia no son felices, porque el tener no es condición para la felicidad. No sé si vosotros habéis estudiado economía. Quien estudió economía debe de haber visto que en algún momento ha visto que la sal es un producto que no es flexible, porque el precio de la sal es dado. Porque si baja el precio, la gente no va a consumir más sal. Porque a veces se hace, ¿no? Porque se consume cuanto se necesita. Entonces, fíjense en esta situación, ¿no? Incluso en términos económicos, la sal es el punto de equilibrio. Onak puso, nunca pensé que algo tan sencillo como la sal tenga un significado tan profundo. Y de hecho Jesús aprovechó las oportunidades para dejar muy claro para nosotros, ¿no? Muchos puntos de nuestra necesidad en la vida. Y nos dejamos aquí entonces esta invitación de meditar un poco más en esta propuesta de Jesús cuando Él está registrado por Mateo, como hemos dicho, el capítulo 5, versículo 13. Los discípulos y la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se convierte en insípido, pierde el sabor, ¿cómo vamos a restaurar el sabor? Tendrá que ser tirada en la tierra para ser pisada por los hombres. Nosotros estamos en la tierra y podemos aprovechar para hacer erguerse los hombres, levantarse las personas para una visión más amplia de la vida, con mucho más significado, con mucho más sentido, con mucho más sabor. Muchas gracias y mucha paz para todos vosotros.